Para florecer, primero debes escuchar la voz que te susurra en el silencio, que te llena de dudas y miedos, esa voz que te impulsa a buscar las respuestas ante tantas preguntas. Florecer comienza de adentro para afuera, cuando cultivas tu ser. Eres consciente, compasiva y más amable contigo. Yo soy Jessica Rengifo y en este espacio podrás sumergirte en historias auténticas, consejos prácticos y reflexiones profundas hacia tu florecimiento personal y profesional. Aquí, la mejor versión de ti está a punto de florecer. A punto de florecer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Florecer. Qué alegría compartir nuevamente con ustedes a través de este espacio. Si me estás viendo por la plataforma de YouTube o si nos estás escuchando por las diversas plataformas de audio, recuerda suscribirte, compartir, comentar, dale like, todas las interacciones que permiten las plataformas digitales, porque de esta manera esta comunidad sigue creciendo, seguimos llegando a más personas que tienen almas en constante evolución. Este es el lema de Florecer, un espacio que a través de las conversaciones tan agradables que comparto con cada una de las invitadas nos nutren, nos llenan de información, de herramientas que permiten nuestro crecimiento y nuestro bienestar. Estamos en los espacios de Casa de Canto Lunar, un espacio donde diferentes terapeutas, psicólogos, coach brindan también herramientas para cultivar esa sanación y ese desarrollo emocional, mental, para cuidar, por supuesto, tu bienestar, que es sumamente importante en estos tiempos. Recuerda que acá en Casa de Canto Lunar también se realizan diferentes actividades, diferentes talleres para todas las edades que contribuyen a ese mismo bienestar y a ese mismo crecimiento para sanar. Yo te voy a dejar por acá todos los enlaces directos, para que puedas seguirlos a través de las redes sociales y disfrutar de todas las actividades que ellos realizan. Hoy tengo una invitada muy especial. Todas mis invitadas son muy especiales porque cada una de ellas tiene una esencia y una autenticidad propia, y sobre todo cada uno de los temas son realmente importantes e interesantes. Hoy le quiero dar la bienvenida a la doctora Aymara Muñoz. Ella es psicóloga clínica y vamos a estar conversando sobre un tema que muchas veces por diferentes factores no se desarrollan, porque cuando sucede una pérdida gestacional en un núcleo familiar, muchas veces el dolor nos ciega, nos imposibilita expresar lo que se siente en ese momento, no solo para la madre, sino para su núcleo familiar. Entonces hoy quiero conversar con la doctora para que desde su mirada nos dé herramientas y datos sobre cómo podemos enfrentar y conocer un poco más sobre el duelo gestacional. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Jessy. Te pido por favor que me llames por mi nombre, Aymara, sin título, porque además sería entrar en un ranking que no me corresponde porque no soy doctora. Okay. Mi formación como psicóloga es a nivel de licenciatura. En todo caso, para que la conversación también sea desde un lugar mucho más cercano, si me llamas por mi nombre, yo voy a estar complacida. Encantada. Complacida. ¿Cómo Muchas estás gracias. hoy? Muy bien. Contenta de poderte acompañar, sobre todo para tomar lugar y tener la oportunidad de hablar de este tema que quizás está silenciado desde no saber qué hacer con eso que pasa cuando a nuestro alrededor o en nuestra historia personal o en algún miembro de nuestra familia ocurre un proceso de pérdida gestacional, ¿no? O sea, es un tema poco abordado y en algún momento del embarazo mucho más común de lo que nos gustaría, y aún siendo frecuente la recurrencia en un periodo del embarazo, poco se habla. Y hay como pocos espacios para hacer visible que esto también es una situación de duelo y de qué manera abordarlo y de qué manera atravesarlo y transitarlo, ¿no? Exacto. Para entrar en materia, me gustaría que pudieses definir qué se desarrolla luego de un duelo gestacional o perinatal. Vamos a ir como dividiendo términos, ¿no? En principio, hablar del duelo, que el duelo es un proceso natural y adaptativo, es decir,
cualquier situación que genere percepción real o imaginaria de pérdida y que requiera que nos adaptemos a un nuevo estatus, puede generar un duelo, ¿sí? Estoy hablando desde temas como mudanzas, rupturas de pareja, pérdidas de familiares, ¿sí? Entonces es importante para mí el poder hablar del duelo y visibilizarlo como un proceso normal y adaptativo. ¿Por qué adaptativo? Porque definitivamente transitar por un duelo me permite entrar en un estado de aceptación de una nueva realidad para la que a lo mejor no estaba preparado en la mayoría de los casos, o que incluso siendo algo previsible, en el momento en el que se produce la pérdida, ese adaptarme toma un tiempo y es un proceso. Eso por una parte. Luego hay dos términos que también vale la pena diferenciar, porque está el duelo gestacional, que es la pérdida que se produce en el trayecto del embarazo, y está la pérdida perinatal, que es la pérdida que se produce una vez que el bebé ha nacido y fallece en un periodo neonatal. Hay diferentes postulados, porque hay visiones que abarcan el duelo perinatal hasta los primeros 6 meses de vida de este bebé, y hay quienes lo cierran en el marco neonatal, hablando de la pérdida que se produce hasta el primer mes. Igual lo iremos hablando en el recorrido. Para una mamá y para un papá que tienen una pérdida, indistintamente de que ocurra en el nacimiento o en el embarazo, el tiempo no tiene tanto sentido como quizás para todos los que estamos alrededor, incluso para el personal que acompaña a esa pareja, ¿no? Porque la pérdida para ellos, indistintamente de que ocurra en el primer trimestre del embarazo o una vez que el bebé nació, es su pérdida. Y esto va a ser importante a lo largo de la conversación tenerlo presente, porque quizás desde fuera la mirada es, bueno, si es un bebé que nace, tiene un impacto mayor. Si es una pérdida en un primer trimestre, es distinto, no debería ser tan difícil, y es no. O sea, igual para quien lo vive, ¿sí? Es su pérdida y tiene la dimensión que tenga para la persona, indistintamente de cómo ocurra. ¿Okay? ¿Existen algunas causas comunes que ocasionen este tipo de pérdidas? Es complicado porque en algunos casos, solo en algunos casos, durante el trayecto del embarazo se pueden identificar elementos que permitan reconocer que a lo mejor la gesta desde el punto de vista técnico o médico es inviable, o que hay condiciones de este bebé que son incompatibles con la vida. Y bueno, es cuando se producen incluso recomendaciones por parte del personal médico que invitan a considerar la interrupción del embarazo, bien sea porque efectivamente no hay condiciones para que el bebé pueda desarrollarse de manera óptima o con condiciones que le permitan, una vez nacido, continuar en el hilo de la vida, incluso la elección cuando de pronto hay patologías que luego pueden crear condiciones complejas para el desarrollo de este bebé, puede haber la recomendación médica de la interrupción y ahí hay una causa. Sin embargo, yo me atrevería, sin tener necesariamente la estadística de mi lado, yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, cuando se producen pérdidas, no hay causas. Es decir, generalmente un proceso de duelo gestacional puede estar relacionado con factores inmunes, con factores genéticos, con factores, digamos, no necesariamente, y esto es importante, atribuibles a la gestante. Y esto va a ser importante porque una vez que una mujer queda embarazada, generalmente hay todo si lloras vas a afectar al bebé, si comes no sé qué vas a afectar al bebé. Sí, y de hecho para una mujer conducir un embarazo normal siempre tiene el desafío cuando nos acercamos a los espacios de control de cómo estará el bebé, y es un poco cómo lo estoy haciendo, cuando la verdad es que más lo hace mi cuerpo desde su contribución, ¿sí?, biológica, que lo que yo hago, que obviamente si yo sigo recomendaciones, si cuido mi alimentación, ¿sí?,
O sea, estoy contribuyendo con el mejor desarrollo de ese bebé. Claro. Pero también es entrar en un mundo en donde nos sentimos observadas, arbitradas, cuestionadas en las decisiones, y para mí es muy importante como que quede claro que en la mayoría de los casos no necesariamente es predecible. No necesariamente, obviamente sí, han habido signos de parto prematuro, amenazas de aborto, uno dice, bueno, pero a veces no necesariamente están esos factores. Y tenerlo presente y saber que las variables pueden ser multifactoriales y que no necesariamente está relacionado o es atribuible a lo que mamá haga o deje de hacer, va a ser vital. Porque, bueno, luego en el proceso de duelo, el poder comprender que no necesariamente soy culpable de la pérdida, va a ser vital para poder hacer ese tránsito, sobre todo en una etapa de negociación, que bueno, ya veremos como las etapas del duelo, que son aplicables a todos los procesos y también al de una pérdida gestacional o perinatal. En la etapa de negociación, entrar en la comprensión de que, bueno, la vida tiene situaciones que son inexplicables y que a veces un proceso de pérdida tiene mucho de ese carácter, donde aunque yo busqué la causa, aunque yo escudriñe en qué fue lo que pude haber hecho mejor, la verdad es que ni modifica el resultado ni me hace responsable del evento. Mencionaste dos cosas muy interesantes. La primera es que muchas veces cuando estamos en proceso de gestación, en embarazo, las madres somos muy juzgadas, como los mencionas, por ciertas acciones que realicemos según nuestros propios criterios, y además comienza a surgir la culpa. Somos muy críticas y muy duras con nosotras. En el momento que se presenta esta pérdida, este duelo, es muy difícil para una madre poder sobrellevar esta situación. Y no solo a la madre, sino al entorno familiar, porque se ve afectado. Obviamente es una familia, es una persona que se pierde en la vida. Lo digo por experiencia propia porque hace aproximadamente 17 años lo vivimos. Mi mamá estaba embarazada y fue una pérdida gestacional. Fue muy doloroso en el momento y ya poco a poco eso uno como que aprende a vivir con ese dolor internamente. Pero fue muy duro porque al principio nadie sabía qué hacer. Sabía como que esa ilusión de vamos a tener un miembro nuevo en la familia, el bebé, la ropita, como que uno empieza a llenarse de ilusión y luego se realiza esa pérdida y hay como un vacío que tú estás como en una especie de limbo. A nosotros, por lo menos en mi familia, nos costó mucho procesar eso porque ya mi mamá teníamos hijos mayores de 20 años y luego de cierta cantidad de tiempo sale embarazada nuevamente. Entonces, procesar eso es muy difícil. ¿Cómo psicológicamente se desarrolla ese sentimiento, esa emoción en la madre y en su familia? Hablemos de las etapas del duelo nuevamente. Yo voy a compartir unas y probablemente la audiencia, otros especialistas, a lo mejor tú misma conoces otras y al final son diferencias nominales, pero estamos hablando de un proceso que cursa más o menos indistintamente de cómo esté descrito con las mismas características. Lo primero es el shock, ¿sí? Y es entender cuando recibimos la noticia, hay un espacio que cuando dices limbo para mí es la mejor forma de describir las dos primeras etapas que son shock y negación. Asimilar la nueva realidad es un proceso que toma tiempo y el tiempo que tome para cada uno de los miembros de esta familia que espera, ¿sí? Es completamente diferente. No hay un tiempo adecuado, no hay un espacio que tú digas, ya está cursando normalmente. Esto ya, porque además también hay una tendencia sí, o sea, ya se supone que tú tendrías que estar en otra etapa, es relativo, porque obviamente va a depender de las expectativas que cada sujeto tenga en relación al tema, del sistema de pensamientos que se activan cuando conoces la noticia, porque no necesariamente se habla, así como tú mencionaste un término
que seguramente por el hilo de la conversación, que es la culpa. No hay proceso vital que yo identifique con mayor presencia de la culpa que maternar, gestar, parir y maternar, ¿sí? O sea, o gestar, parir y paternar, porque es un proceso que va cargado de una cantidad de inseguridades con relación a cómo va a ser el proceso, expectativas, miradas externas, y en ese proceso la culpa suele estar presente, incluso cuando no hay ningún factor que diga, epa, hay algo que tienes que cambiar, ¿no? Siempre estamos como en ese espacio constante. En toda la maternidad existe en toda la maternidad. ese sentimiento de culpa. Yo soy mamá de un tipo de 17 años, y cuando digo un tipo para otros espacios aquí en Venezuela es un señor grande ya. Claro. Es un adolescente de 17 años y todavía me cuestiono, todavía me confronto, todavía, sí, y me imagino que mi mamá, que me tiene a mí, que soy una mujer de 40 años, pues exactamente pasa por el mismo proceso cuando me ve en alguna de mis decisiones, ¿no? Cuando estamos gestando o cuando incluso recibimos la noticia de estar embarazados, puede ser parte incluso normal del proceso cuestionarme si este es el tiempo para embarazarme, si están las condiciones dadas para llevar a cabo el embarazo. Puede que hayan pensamientos relacionados con la interrupción, puede que haya esta sensación de ¿y si lo pierdo? Y es muy importante para ese proceso de shock y de negación en el que entramos. Parte de los pensamientos que generan mucha culpa es que alguna de estas ideas haya formado parte de mi proceso de saber que estaba gestando por primera vez o nuevamente, ¿no? Imagínate en tu historia familiar saber que muchos años después, con hijos ya grandes, una vez más estoy iniciando el recorrido, ¿no? Entonces, quizás tenemos poco espacio para poder hablar desde un lugar donde no seamos juzgados, y en el momento en el que se produce el duelo, esos pensamientos también nos rondan. Cuando lo natural es que ante una noticia, que incluso cuando hay embarazos planeados, en el momento que se produce el positivo, estos pensamientos también pueden estar, porque es nuevamente cómo voy a afrontar una situación que deseo, pero que cuando ocurre yo me pregunto si estoy listo o lista para esto. Entonces, ese proceso inicial trae un tener que tomar un tiempo para asimilar que aquello a lo que ya dije sí, o aquello para lo que mi cuerpo ya se dispuso, aquello para lo que mi familia se está preparando, no va a ocurrir, pero es como un espacio de desconcierto. Esas dos primeras etapas, que son el shock y la negación, están muy llenas de desconcierto. Sobre todo el shock inicial, el tener la noticia, que además, aquí abro un paréntesis para decir, todo personal asistencial sería interesante que tuviese la oportunidad también de sensibilizarse y de formarse para acompañar procesos de duelo. Porque yo tuve, por ejemplo, experiencias en mi formación clínica, donde una de las cosas que nos repetían mucho nuestros profesores era: si tú vas a tener presencia en un hospital, tú no das noticias de diagnóstico, tú no das, nosotros como psicólogos, ¿sí? Es como quien tiene que brindar la información es el médico tratante, pero también es mirar que en ese otro ser humano que además lidia con el límite entre la vida y la muerte, que se forma para controlar situaciones que luego pueden desencadenar en resultados que no son los esperables. Entiendo que también para el personal médico asistencial, para un médico tratante, para una enfermera, a veces la negación o la evasión del aspecto emocional forma parte de lo que por carrera se va cimentando, porque es tener que lidiar emocionalmente con transmitir una noticia, y a veces también este shock inicial va muy cargado de cómo haya sido transmitida la información. Yo he tenido, por ejemplo, muy recurrente amigas o mamás que de pronto me han conocido en cursos prenatales y se vuelven a embarazar, teniendo que procesar, por ejemplo, hacerse un eco muy tempranamente y que le digan no hay latido. Entonces es la mamá en shock porque no entiende
¿Esto qué significa? Y en el momento el shock no le permite preguntar o no le permite gestionar junto al médico, ¿qué es lo siguiente? Ven en tantas semanas y esa mamá y ese papá se quedan helados, ¿no? Y ese momento es suspendido. Si eso ocurre cuando todavía hay posibilidades de que la gestación continúe, imagínate en el caso de, bueno, cómo es transitar ese espacio de shock. Está muy relacionado con la información que recibo, que además la que recibo no es la que yo asimilo. Esto es importante porque a lo mejor el mensaje es uno, pero la forma en la que lo escucha esa mamá es distinta de cómo lo escucha ese papá, y luego cuando esa mamá y ese papá lo transmiten al resto, ya ese mensaje como el juego del telefonito, ¿no? Llega de otra manera. Ya ha llegado de otra manera, porque bueno, todo el campo de percepción también interfiere en ese proceso de asimilar la noticia. Luego hablamos de esta etapa de negación donde me cuesta creer. Es decir, una parte de mí quizás se mueve hacia la búsqueda de segundas opiniones, está un poco en la necesidad de escudriñar si todavía hay algo que hacer, si fue algo que no hice. O sea, estamos en ese compás donde todavía hacerme cargo de la posibilidad de continuar sabiendo que este proyecto ya no tiene continuidad, no es viable. A esa segunda etapa de negación le acompaña la tercera, que es la ira. Yo voy a ser enfática con que, aunque está descrito como una línea continua, yo vi una vez una ilustración que me encantó porque era una mujer que decía las fases del duelo: shock, negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Como yo las vivo. Entonces era ella con globitos que le salían por todas partes, con aquí la ira, aquí la negación, aquí, y todo encima de su cuerpo. Y esto es importante porque efectivamente así cursa. No necesariamente es un proceso lineal. Las etapas se pueden solapar. Puedo saltar hacia adelante o hacia atrás, porque bueno, el shock y la negación pueden estar llenos de una profunda tristeza manifiesta y no necesariamente estar en la etapa de la tristeza que se describe en el duelo, que es la que viene posterior a la negociación, ¿sí? Entonces tenemos shock, negación, ira, porque además es rabia, es preguntarme por qué a nosotros, es qué fue lo que hice mal, es que pudimos haber hecho diferente, ¿será que hicimos la elección correcta? ¿Será que no? ¿Será que porque yo en algún momento me planteé que esto no era el mejor momento, me ocurrió? Cuando entran aspectos religiosos, ¿sí? También es importante mirarlo, o sea, ¿será que estoy recibiendo un castigo? Y, es decir, hay un malestar que está tratando de colocar afuera para mejor entender el proceso, eso, ¿dónde está el responsable? ¿Sí? Y hay una descarga de rabia manifiesta contra cualquier espacio que pueda olfatear ser el factor determinante en esta situación. Cuando lo hablábamos antes, no necesariamente existe. Luego viene la negociación, que es cuando voy dialogando con el evento y vamos no necesariamente haciendo las paces del todo, pero sí, bueno, como diciendo, ya es irreversible. Esto, ¿ahora qué voy a hacer con esto? ¿Hacia dónde me tiene que conducir como persona, como pareja, como familia? Es decir, la negociación es cuando ya puedo tomar el evento, mirarlo como una realidad tangible y empezar a preguntarme hacia dónde pueden ir mis elecciones en torno a qué voy a hacer ahora que este ya no es el plan. Seguido está descrito la tristeza, que bueno, insisto, probablemente eso esté desde el momento 1, pero donde entonces yo me permito tomar contacto con la emoción, deseablemente, donde ya puedo elaborar, esto no era lo que yo quería, un poco traerme todo ese contenido que fue quedando sin elaborar y sin procesar y sin la carga emocional. Es como la parte más expresiva, ¿sí? Y luego la aceptación. ¿Cómo sería el proceso ya de aceptación que según las fases o las etapas del duelo, digamos que sería la última? Claro, el proceso de aceptación, nuevamente, si tenemos la comprensión de que esto va a ser un proceso individual y que cada persona va a ir asimilando esta situación de manera diferente y transitando este duelo de manera diferente, la aceptación
tiene que ver con la posibilidad de haber hecho ese salto adaptativo y poder navegar en mi nueva realidad. No necesariamente quiere decir que emocionalmente no siga tocado o no recuerde o no tenga momentos donde nuevamente contacte o con la tristeza o con la rabia, pero de alguna manera es como lo que me permite dar la continuidad ahora en esta etapa donde tengo que reajustar mi proyecto de vida en función a lo nuevo, que es vivir en ese saber que ya no es, ¿sí? Que lo que teníamos en planes ya no es. Tú decías algo hermoso porque efectivamente es importante poder saber qué es lo más sano de mirar. No hay manera de superar algunas pérdidas de la vida. Aprendemos a vivir con ellas. Y además, tener presente que yo no puedo necesariamente hacer borrón y cuenta nueva con todo lo que me ocurre, es hacer las paces también con la posibilidad de que mi realidad, que ahora va hacia una dirección diferente, también pueda tener pinceladas de evocar, de añorar, de preguntarme qué hubiese pasado si, y además tener la libertad para hablarlo. Nosotros tenemos una frase terrible que es supéralo, suéltalo, ¿sí? Y es, yo necesito, antes de verdad de poder soltar, y soltar no es superar y más nunca volver a tomar contacto con eso, este nunca pasó, se parece más a la negación y a la evasión que a una aceptación sana, donde, bueno, yo puedo nombrar este evento, como además es importante que lo nombre, como algo que ocurrió, porque además es algo que me transforma, es algo que pasó por mí, ¿sí? Y que obviamente modifica mi visión, la continuidad de mi vida. Entonces, para mí el poder defender el hecho de que no hay un supéralo, porque, bueno, la pérdida, el grado de impacto que tiene, insisto, es individual, pero cuando se trata del hilo de la vida, cuando se trata de lo que trasciende, que al final es poder legar vida, sin duda alguna tiene un impacto mayor para los individuos. ¿Qué herramientas se pudiesen implementar en el núcleo familiar en el momento de que se desarrolle esta pérdida? Te pregunto porque, bueno, te mencioné que en mi familia tuvimos esta pérdida. En ese momento no supimos ni qué hacer ni qué decir. Mi mamá fue al médico, le hicieron su eco, ya no había latidos, ven la semana que viene para sacar al bebé. Mi mamá dio a luz a la niña, era una niña, y no supimos qué más hacer. O sea, no hubo como que palabra, cada quien estuvo viviendo su duelo en su espacio. Mi mamá entró en una especie de, como un bloqueo, y entró como en depresión. O sea, ella se aisló. Claro, luego de cierto tiempo, como que todos como que reaccionamos o como que fuimos despertando, comenzamos a buscar ayuda en especialistas y buscamos a otros familiares. Tía, mira, está pasando esto, no sabemos qué hacer. Una de las hermanas de mi mamá, pero no sabíamos qué hacer porque era algo que normalmente no se habla y que no te preparan como para esa situación. Siempre te preparan es como para el momento en que nace el bebé y qué haces cuando el bebé, bueno, llora ese proceso de neonatal y luego el crecimiento del bebé. Pero en estas situaciones, ¿qué herramientas es importante manejar para poder ayudar no solo a la mamá y al papá, sino también a su entorno familiar? Es importante saber que no saber qué hacer también forma parte del proceso. Y de alguna manera a veces tiene más valor poder acompañar en silencio, desde escuchar, desde decir estoy para ti, necesitas algo, que eso que nos pasa a todos, que voy a utilizar una palabra que puede sonar a un juicio, y de hecho lo es, que no tiene que ver con calificar el que no tengamos el recurso, sino comprender que en mi necesidad de acompañar al otro, yo puedo torpemente brindar recomendaciones, brindar orientaciones, querer llevar al otro a un lugar, porque lo que es extendido es que nadie sabe qué hacer con la tristeza. Además, estamos en un tiempo en donde ciertos mensajes nos dan la impresión de que estar triste no es válido, ¿sí? De que sentir rabia no está bien, de que hay emociones buenas y malas y no hay ni bueno ni malo, todas las emociones son, y el poder transitar por todas las emociones es vital, y en un proceso de acompañamiento la herramienta principal es la presencia desde un lugar de escucha, y en la medida de lo posible
según los recursos que cada quien tenga, de no juicio. A veces es mucho más importante estar para decir, estoy aquí, deseas comer, deseas beber, necesitas algo, quieres que te deje sola, quieres que te acompañe, hay algo que quieras hacer, hay algo en lo que te pueda ayudar. Más desde la pregunta que desde la retahíla, ¿no? Desde decirte lo que tienes que hacer, porque generalmente compartimos lo que a nosotros nos funciona, pero lo que a mí me funciona es para mí, no tiene por qué ser así para el resto. Esto que ustedes hicieron de empezar a crear una red de apoyo para asistirse por alguien que pudiese acompañar para mejor entender lo que ocurría es vital. Y yo creo que es importante cultivar la posibilidad de abrir espacio para hablar, para que la palabra permita poner en orden eso que en este momento no tiene forma, tú todavía lo cuentas y te toma la voz, ¿sí? Pareciera que el foco es mamá, pero bueno, los hermanos también tenían expectativas, papá tenía expectativas, los abuelos tenían expectativas. Y ese aislamiento a veces es la consecuencia de sentir que el entorno me está tratando de conducir a un lugar al que yo no puedo ir y mi espacio más seguro es mantenerme aislado. Porque no puedo hacer como si nada pasara, porque parece que no está bien que yo me conmueva o que llore o que exprese mi malestar, porque si me molesto y estoy irritable me sancionan, porque todo el mundo está esperando a cuándo se va a terminar de pasar y no hay un tiempo definido, pero no hay porque no sabemos qué hacer con las emociones, ¿sí? O sea, no tenemos suficiente educación emocional, suficiente inteligencia emocional. De manera muy intuitiva hay seres que crían y hay familias que comparten valores que tienden hacia tener un cultivo del registro emocional como un espacio valioso, pero en general no necesariamente es así. No tenemos en nuestras escuelas, aprendemos un poco de información que a lo mejor no nos va a ser útil para la vida, es conocimiento, pero no es sabiduría, no es despertar la sabiduría interna, no es saber cómo es para mí, es una cosa mucho más estandarizada. Entonces, bueno, creo que permitirnos apoyarnos en otros puede ser importante. Si hay algo que yo valoro de esta era, es que hay mucha información disponible. Yo, por ejemplo, no conozco grupos de apoyo acá en Venezuela, pero hay redes latinoamericanas. Okay. Hay redes, en España hay muchísimos grupos, porque además hay una presencia de la salud mental perinatal a nivel de academia, hay formación, hay una red de doulas, es decir, es saber que hay información disponible que a lo mejor si no existe a nivel local, yo puedo como individuo o como grupo familiar participar de grupos de apoyo sería vital, sobre todo para entender que no soy el único o la única viviendo esta experiencia, que no hay nada malo en mí, que esto que yo siento otras personas también lo sienten, que los pensamientos que pasan por mi mente no me hacen una cosa rara a mí, casi a nivel marciano, sino que hay otras marcianas y otros marcianos que en realidad no son sino seres humanos viviendo algo para lo que efectivamente no estamos preparados. E incluso si algo nos permitiera anticiparlo, en el momento en el que se produce, mi respuesta no tiene por qué ser adecuada a la circunstancia. Mi respuesta va a ser la que va a ser, la que yo tenga a la mano. Qué importante eso que mencionas sobre la red de apoyo, porque bueno, existen círculos de mujeres para hablar de cómo te fue el primer mes de la maternidad, qué hiciste, cómo es el primer año, como que compartir esas experiencias, pero creo que de verdad es justo y necesario tener este tipo de espacios donde compartas desde esa mirada vulnerable y compartir esa empatía y esa sororidad de, como mencionas, no soy la única a la que le está pasando, somos muchas mujeres y padres y hermanos y familiares que viven o que pasan por un duelo gestacional o duelo perinatal, y que sentir esa red de apoyo y esa red de acompañamiento quizás te permita superar o procesar un poco mejor esta situación que está pasando, que no la puedes controlar, simplemente tienes que dejarte vivirla, sentirla, y bueno, como dije, tú creces con ese dolor y con ese vacío y esa pérdida, pero desde otra mirada. Ya no desde el juicio, desde la culpa, desde
quizás darte látigos de por qué, que, o sea, que está mal conmigo, que está mal en mí, que hice, sino de, bueno, si esto fue lo que tuvo que pasar, agradecer la experiencia de quizás de tener ese embarazo, de sentir esa experiencia y soltar ese momento para poder continuar, porque quedarse como que enfrascada también, la salud mental se puede ver muy afectada. Sin duda. Este proceso, que aquí me gustaría hablar de la depresión, o sea, luego, porque existe la depresión posparto, pero existe la depresión luego de este duelo gestacional o perinatal. Un duelo no abordado, un duelo no procesado me puede conducir a una depresión. Es importante para mí entender o compartir, más que entenderlo también ha sido útil. Es muy fácil en esta época repartir etiquetas diagnósticas porque tenemos acceso todos a la información. Yo quiero que pensemos en un cuerpo que dispone todo un proceso hormonal para sostener un proceso de gestación y una cantidad de emociones que están interferidas por ese proceso hormonal. Se produce una pérdida y el cuerpo también hace un curso y el cuerpo también está tratando de recobrar, ¿sí? Desde la información de la pérdida, un ajuste, y en ese ajuste también hay un compromiso de corte emocional. Aparte de eso, miremos un pulso externo que me invita a salir de la situación. Entonces es como la depresión puede ser la consecuencia de no lograr darle sentido a la experiencia a lo largo del tiempo y vivir un duelo que se vuelve complejo porque no tengo espacio para la expresión, porque me siento obligada a salir de aquí o porque no tengo espacio para poder sentir que hay un otro que pueda entender lo que yo vivo. La maternidad tiene mucho de sentirnos profundamente solas en la experiencia. Tú mencionabas los círculos de mujeres y te agradezco que lo menciones. Además, estando en este espacio, es también honrar un espacio que nace de los sueños que se gestan en manada de mujeres, ¿no? También existen círculos de masculinidad y esto es importante tenerlo presente porque, bueno, lo cursan distintos hombres y mujeres. El hombre rápidamente acomete la acción y no necesariamente es que ya se adaptó o ya lo aceptó. Es que puede estar no tomando contacto con la emoción porque culturalmente, para el varón, el proceso de gestionar la emocionalidad, culturalmente es un espacio más complejo y más difícil. ¿Sí? Entonces parece que el hombre lo superó. No lo superó. Él no tiene espacio para hablar de ello. Y mencionas los círculos de mujeres y me parece lindo porque al final, si no es un grupo de apoyo para hacer abordaje juntos del proceso de duelo gestacional o perinatal, contar con un espacio donde yo puedo hablar de mi historia, donde puedo permitirme expresar la emoción que salga, donde tengo personas que me escuchan y no aconsejan, no juzgan, simplemente están allí para también contar su historia, para identificarse y compartirme su identificación desde un lugar empático, pues es quizás de las experiencias más cercanas a lo deseable. Un espacio de escucha, donde a veces es en profundo silencio, pero en profundo cuidado y en profundo permiso para que tengas la libertad de hacer con esto lo que nazca hacer. Y nosotras estar allí solo para contener y escuchar. Y yo creo que eso es lo que se requiere, contención, escucha. Y a veces la contención va desde el contacto físico, a veces simplemente dar espacio para que la palabra o para que el llanto o para que la rabia, los puños cerrados, para que eso tenga un lugar y está bien. Si es eso lo que necesitas permitir que ocurra, a veces es profundamente reparador en el proceso y no es un espacio que socialmente tengamos disponibles. Pero gracias por nombrar los círculos de mujeres, porque sin duda alguna pueden representar. De hecho, a mí me tocó acompañar en un círculo el proceso de duelo perinatal de una pareja, un círculo de mujeres que se abrió también para recibir a ese hombre en algún momento y decirle, estamos aquí sabiendo que este también es tu dolor. Y fue profundamente hermoso. Voy a hacer honra
a los papás de Valentina, que además luego también requirieron contención cuando pudieron gestar nuevamente a Ciel. Y bueno, también fueron acompañados amorosamente tanto por quienes estuvieron presentes en la experiencia de su duelo perinatal con Valentina, cuando tuvieron la pérdida de Valentina, y luego se vieron acobijados también por el mismo equipo, eligieron a la misma obstetra, eligieron la misma clínica y todos estaban allí para también vivir la experiencia con ellos de conducirlos hacia este nuevo nacimiento, ¿no? Además, honrando profundamente la llegada de Valentina, que es un hito en su vida, en su familia, es la hermana mayor de este chamo que ya tiene como 7 añitos, pero que para él también está muy presente el que hubo una hermana que lo antecedió. Esto es vital, poder reconocer que yo he tenido tantos embarazos que incluso yo me puedo nombrar la mamá de tantos bebés, la mamá de esa niña que luego no continuó en la vida, ¿sí? Poder saber que sí, que yo también soy su mamá, que si había un nombre, poder nombrar a mi hijo o a mi hija, que haya algo en mis fotos familiares que también pueda representar una imagen que nos permita anclar y darle lugar y presencia a esa vida que encendió y que tuvo curso hasta ese momento, de la gestación o del nacimiento. Pero visibilizarlo es importante también para dar orden, dar lugar y también para elaborar el que no es que nada pasó, es pasó, nos pasa. Y seguramente a lo largo del tiempo lo vamos a poder nombrar cada vez a lo mejor con mayor distancia desde el punto de vista de la expresión emocional, pero reconocer que está va a ser valioso para lo adaptativo. Mencionabas algo interesante en este caso, que tuviste la oportunidad de acompañarlos desde el duelo hasta el nacimiento de su próximo hijo. En ese trance, ¿existe algún cambio de bienestar mental, de juicios en la madre y el padre? Vienes de una pérdida y luego tienes la oportunidad de volver a salir en embarazo, que se le denominan a esos los bebés arcoíris. Correcto. ¿Cómo ocurre el siguiente embarazo? Va a estar de alguna manera relacionado con cómo vivimos y procesamos el duelo anterior. El poder conscientemente elegir cuándo estamos listos para gestar, saber que esa gestación también va a llevar una impronta que tiene que ver con la experiencia previa de miedo. Si cualquier embarazo para cualquier pareja gestante y para cualquier madre embarazada tiene el miedo como acompañante, cuando hemos tenido situaciones de duelo, obviamente el miedo está ahí mucho más presente. Poderlo nombrar, yo siempre invito a las mamás y a las parejas que gestan a hacer líneas de tiempo para reconocer en esta experiencia que esta experiencia es la que es distinta de la anterior. Incluso cuando la sintomatología se repite, cuando vuelvo a sentir el cuerpo de determinada manera, cosa que además todos los que hemos tenido embarazo sabemos que ningún embarazo es igual a otro. Entonces, poder reconocer lo que es distinto en este embarazo también me permite hacer como una suerte de actualización. Yo siempre hablo de la actualización de software, digo como las aplicaciones, ¿no? O sea, la vida me conduce a eventos que están ocurriendo aquí y ahora y yo tengo que traerme de allá y entonces para poder mirar aquí y ahora qué hay, quién soy, qué recursos tengo, cómo esto es distinto de lo que fue, para poder sobrellevar este embarazo. La experiencia, nuevamente, es individual, ¿ok? No hay manera de predecir cómo va a ser el curso de un embarazo de una mamá o de una pareja que gesta tras una pérdida. No podemos determinar cuál es el tiempo óptimo para que ocurra. Obviamente, lo que para mí es vital es que esta mamá, esta familia, esta pareja haya tenido la oportunidad de acompañarse y hacer un proceso de elaboración del duelo previo para confrontarse con la llegada de un nuevo miembro de la familia. Un último mensaje, Aymara, antes de despedirnos, si en estos momentos hay alguna familia que está pasando por un proceso de duelo, ¿qué le podías comentar? Déjense acompañar, permitan que el espacio de asistencia esté activo y disponible para ustedes también. Si bien es cierto que no abundan
espacios para, sí que aquí hay un movimiento de gente trabajando por visibilizar desde un lugar muy humano y muy empático el proceso de la vida, que también implica el proceso de la muerte, porque es inherente. Y estoy segura de que, por lo menos aquí en Venezuela, contamos con profesionales que están muy abocados al área de acompañamiento de la gestación y que en consecuencia también pudiesen acompañar procesos de pérdida. A las familias, por favor, abran espacio para la escucha, permítanse hablar de lo que ocurre. Si ustedes acompañan, permitan que el otro sea libre de decir lo que sea, aunque a ustedes les horrorice. Es decir, respiren su horror para darle licencia al otro de decir lo que requiera. Y así como en tu familia, traten de conducirse hacia el lugar de personas que a lo mejor cuentan con un recurso que ustedes identifiquen no tener para dejarse acompañar. Importante para mí, sería lindo también, yo soy mamá de un varón, poder hablar de la emocionalidad del hombre, poder hablar de cómo es importante que este hombre, que también es el 50% genético de esa vida que prosperó hasta cierto punto y que no pudo continuar, también que se normalice el hecho de que lo femenino tiene la tendencia a hacer mayor proceso emocional, pero a lo masculino hay que moverlo también, claro, y conducirlo hacia la posibilidad de explorarlo. Es mi intención como mamá de un varón también reivindicar el espacio, que puede ser entre hombres y mujeres, que puede ser solo de hombres. Hay muchos hombres despiertos y conscientes haciendo trabajos por explorar la emocionalidad en grupos de masculinidad también. Y hay algo que voy a dejar en el tintero y es quizás confrontador, y es también entender que detrás de la decisión de una mujer o de una pareja por interrumpir un embarazo también hay un duelo. Y a lo mejor esto es controversial y yo me quiero salir del aspecto del valor y el juicio para decir también esa mujer, ese hombre requieren procesar la experiencia. Será distinto el proceso, pero no deja de ser un duelo. Y lo quiero nombrar porque me ha tocado también acompañar pacientes, ¿sí?, en mi práctica clínica, acompañarlas en la decisión de interrumpir un embarazo por sus razones, que son suyas y no son cuestionables, son suyas. Y entender que a lo mejor vemos, si no hablamos de las pérdidas que ocurren desde lugares que no podemos entender las causas, mucho menos estamos preparados para construir un espacio de acompañamiento de las mujeres o las parejas que también eligen interrumpir por sus razones. Y es importante saber, allí también se activan procesos de duelo, sin juicio. Allí también hay procesos que mirar. Y ojalá estas personas también puedan tener espacios para ser contenidos desde un lugar de no juicio. Muchísimas gracias, Aymara, por compartir con nosotros esa información tan bonita, tan valiosa y tan nutritiva en este espacio de Florecer. Gracias a ti, hermoso nombre. Gracias. Gracias por participar. Bueno, en este espacio siempre tratamos de compartir esas herramientas que te permitan cultivar y sanar. Y si resuena este espacio, este programa contigo, compártelo para que si alguien está pasando por este proceso o conoces de alguien que lo esté viviendo, estas herramientas, esta información que compartió Aymara quizás pueda ser de mucha utilidad para ese núcleo familiar. Yo hoy honro a mi hermana y a mi familia. Yo me voy a despedir, nos vamos a encontrar en un próximo episodio. Recuerden que estamos en los espacios de Casa de Canto Lunar, se vienen talleres súper interesantes, yo les voy a dejar por acá los enlaces directos por si desean participar en alguno de ellos o por si quieren contactar con alguno de los psicólogos, de los terapeutas, los especialistas que acá brindan servicios para, bueno, cultivar, para sanar y para brindar ese bienestar emocional y mental que es justo y necesario para cultivar una salud mental. Nos encontramos en un próximo episodio de Florecer. Hemos llegado al final de este episodio. Yo soy Jessica Rengifo. Quiero darte las gracias por suscribirte,
comentar y compartir este episodio en las diferentes plataformas digitales. Recuerda, hoy es el mejor momento para florecer.